Buenas tardes otra vez. Aquí estamos para seguir estudiando el Sermón del Monte. Vamos a orar. Señor amado, háblanos en esta tarde, Padre, a través de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra para nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aprender y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Y Padre, edifica nuestras vidas a través de tu palabra y guarda, Señor, el corazón de todos los que están oyendo este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca leer Mateo 5 del 17 al 20 y aquí vamos a hablar de la ley y los profetas como el Señor Jesús nos presenta. Vamos a leer el pasaje. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y al estar estudiando este pasaje, lo primero que yo pensé fue, ¿por qué los discípulos están pensando? Porque el Señor hace la mención de que el Señor vino a cumplir y no a hacer desaparecer la ley. Porque el primer versículo así dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y yo pensaba en eso y decía, ¿por qué los discípulos están pensando eso? Porque el Señor hace esa referencia, no penséis. Y pensando en la época de Jesús, los judíos habían hecho una tradición donde tenían escritos todos los mandamientos de Dios explicados, claro, de acuerdo con su propio criterio, ¿verdad? O sea, habían perdido mucho el sentido de la justicia, del amor y de la misericordia, que es el centro de la ley. Había más de 600 preceptos donde ellos explicaban, o donde ellos, pues sí, explicaban cómo se debían de cumplir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en el día de reposo, como decía que no podías trabajar, entonces ellos decían, si caminas más de no sé cuántos pasos, entonces ya es trabajo. Entonces no puedes caminar más que una cierta distancia en el día de reposo. O si en el día de reposo se te rompió tu prenda de vestir o alguna cosa de tela, nada más le puedes dar tantas puntadas, porque si le das más puntadas de eso, entonces ya estás haciendo un trabajo y el día de reposo es eso, es día de reposo. Y por eso mucho del malestar con Jesús cuando él sanaba a los enfermos en día de reposo, porque decían, es que sanar a un enfermo, según ellos, ¿verdad? Sanar a un enfermo es un trabajo. Entonces por eso se atrevieron a decir, bueno, vengan entre semana cualquier día, pero el día de reposo no pueden venir, porque si Jesús los sana en día de reposo, entonces Jesús está transgrediendo la ley, está fallando a la ley porque está haciendo un trabajo. Entonces imagínense que el Señor les está diciendo primero que son bienaventurados, luego que son la sal y la luz. Esas son enseñanzas nuevas para ellos. Esas eran cosas que, aunque en muchas partes de la Escritura, en muchas partes de los salmos se habla de quiénes son los bienaventurados. Nosotros, el pueblo de Dios, somos los bienaventurados. Que se los digan de una manera personal y que se vea el alcance de esa bienaventuranza, que de ellos es el reino de los cielos, que ellos alcanzarán misericordia, etc. Es como que una enseñanza nueva, ¿verdad? Es una enseñanza nueva. Y pues también en muchas partes de la Escritura pues se habla de la sal y se habla de la luz, pero no es lo mismo que te digan
La luz así funciona a que te digan, así tú eres la luz del mundo, ¿verdad? No es igual. Entonces, tal vez eso era lo que los llevaba a pensar a ellos y decir, a lo mejor el maestro trae una doctrina diferente, a lo mejor esto que nos va a enseñar es nuevo. Por eso el Señor empieza a decir, no he venido a quitar la ley, a quitarla, no, he venido a cumplirla. Y hay muchas referencias, como unas 300 referencias en todo el Antiguo Testamento hacia la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Y todas ellas las cumplió Jesús. Todas, absolutamente todas. Aparte de cumplir la ley, en el sentido de que había que ir al templo, había que ir a las fiestas, todo lo que la ley indicaba, participar de la Pascua, o sea, todo eso. Y luego el Señor, pues más adelante, cumple lo que tenía que hacer el Cordero de la Pascua, que fue Él, ¿verdad? Entonces, desde que Él nació y toda su vida, el Señor cumplió la ley. Sus papás lo llevaron al templo para presentarlo. Así decía la ley. En Lucas, en capítulo 2, desde el versículo 25 al 27, cuando está hablando de Simeón, un hombre que estaba esperando conocer a Jesús porque el Señor le había mostrado eso, vean lo que habla. Lucas 2, 25 al 27. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. O sea, la consolación de Israel es Jesús. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué padre, ¿verdad? Qué padre. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. O sea, los papás de Jesús estaban cumpliendo la ley y Jesús también la cumplió. En el mismo capítulo de Lucas, pero en el versículo 39, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea, que era el cumplimiento de la ley. Jesús estaba cumpliendo la ley tal cual se la habían enseñado y tal cual estaba escrita. Entonces, cuando él empieza su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir así toda justicia. Así se cumplía la ley. ¿Por qué Jesús tenía que ser bautizado? Bueno, porque Jesús viene a cumplir una función sacerdotal. El sacerdote que hace está entre Dios y el hombre, ¿verdad? El sacerdote está acá como intermediario. Entonces, cuando Jesús viene como sacerdote, Él va a hacer ese trabajo de estar entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y también viene a cumplir su función de rey. Y en el Antiguo Testamento, para que un rey pudiera entrar en funciones o para que un sacerdote empezara a ejercer su ministerio, tenían que ser ungidos. Los ungían desde la cabeza y escurría todo el aceite hasta los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor los estaba consagrando a su servicio, desde la cabeza hasta los pies, totalmente íntegros le iban a servir al Señor. Entonces el Señor Jesús es ungido. Eso era lo que significaba el bautismo para él. Y aparte, no nada más fue eso, sino que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz de Dios Padre que lo está reconociendo a él. Vean lo que dice Lucas 3, 21 y 22 en cuanto al bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el Señor está cumpliendo todos los requisitos de la ley y este era requisito importante para empezar su ministerio. Versículo 18.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, la ley se tiene que cumplir. Él la cumplió y la cumplió por nosotros. Nosotros no podemos cumplir la ley, pero Él sí puede y la cumplió por nosotros. En lugar de nosotros cumplió la ley. Bueno, aquí podemos analizar unas cosas. Primero, el cielo y la tierra van a pasar, porque así dice, hasta que pasen el cielo y la tierra. El cielo y la tierra van a pasar, se van a acabar, se van a volver a crear cielos nuevos y tierra nueva, pero ya no van a ser de la forma como los conocemos. Pero la palabra de Dios esa no va a pasar, porque la palabra de Dios es eterna. El Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahora, la otra cosa, dice, todo lo escrito en la ley se va a cumplir. Cuando dice aquí que la jota y la tilde, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se refiere, esa jota y esa tilde era como las letras más chiquitas que tenía la escritura judía. Y aquí no está hablando de la escritura en sí, sino que está hablando de las leyes más pequeñas. Los judíos pensaban que había leyes más importantes y leyes menos importantes. Y claro que eso no es así, porque las leyes son igual de importantes, porque si tú violabas o tú fallabas en un solo mandamiento, merecías la muerte. Era como si hubieras fallado en todas las leyes. Entonces, el Señor está hablando de que todas las leyes son importantes, pero el judío pensaba que no. Vino alguien y le preguntó en Mateo 22, 35 y 36. Un intérprete de la ley dice así. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor contesta que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice, y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor es el centro de la ley. Dios nos dio leyes porque nos ama. Por eso nos dio leyes el Señor. Así que ahora pues el Señor está explicando, pues todas las leyes son iguales. Todas tienen que cumplirse. Y todas se tienen que obedecer y enseñar. Entonces, si los discípulos no obedecen un mandamiento de los que pensaban que eran pequeños y así enseñen, van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero el que los enseñe, los hace y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y esta no es una salvación por obras, porque Cristo ya pagó por todos, ¿verdad? Y Él cumplió la ley por nosotros. Entonces, esto no se trata de una salvación por obras, se trata del amor que tú le tienes a la palabra de Dios. ¿Qué tanto valoras la palabra de Dios? Porque si tú crees que la palabra de Dios es importante, vas a estar pegado a la palabra de Dios y vas a estar meditando en ella todo el día, como dice el Salmo 1. Y entonces el Señor dice así, ¿verdad? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Acuérdense que aquí el Señor está hablando a personas que ya somos salvas. No está hablando a personas que no son salvas. Nos está hablando a nosotros, los que somos sus hijos y que ya somos salvos. Pero también nos está recordando la responsabilidad de ser congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Por eso no les creían a los fariseos y a los escribas, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Ahora el Señor en el versículo 20 empieza a hablar de la justicia de los escribas y fariseos. Fíjense, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, los cristianos tenemos que ser diferentes.
Tenemos que ser distintos que el mundo que nos rodea. Y tenemos que vivir de acuerdo con lo que el Evangelio nos dice. Pero aquí está hablando de la justicia. Fíjense, ¿por qué había una justicia de los fariseos y hay una justicia de Dios? ¿Y por qué tiene que ser la justicia de nosotros mayor que la de los fariseos? Los escribas y fariseos pensaban en verdad que ellos estaban obedeciendo la ley del Señor. El problema es que la ley había dejado de ser importante. Lo importante era toda esa serie de preceptos que ellos habían puesto. Y Pablo nos lo explica en Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿Qué quiere Pablo? Que los judíos sean salvos. Él era un hombre judío que tenía la nacionalidad romana, pero él era un hombre judío, él quería que los judíos fueran salvos. Y por eso dice, lo que anhela mi corazón, lo que yo más quiero es que los judíos se salven. Eso es lo que nos dice en Romanos, ¿verdad? Pero dice que no quisieron. Ellos creían que el cumplimiento de la ley en verdad los iba a llevar al cielo. ¿Por qué? Pues porque estaban basados en sus propios logros. Ellos creían, esto es lo que yo puedo hacer. Espérame, nunca fue así. El Señor quería que supieran que la ley no la puede cumplir nadie y que se tiene que recurrir al poder de Dios para poder cumplir la ley. Entonces, ellos están persiguiendo a Jesús, los escribas y los fariseos, porque pues ellos piensan que Jesús está trayendo una doctrina diferente. Y Jesús no está trayendo ninguna doctrina diferente. Le va a dar, conforme lo vayamos estudiando, vamos a ir viendo cómo Jesús le va a dar el verdadero significado a la justicia de Dios y lo que realmente la ley de Dios quería decir. Y esta es una advertencia seria para los seguidores de Cristo. Porque la justicia de nosotros depende de la comunión que tenemos con Dios. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, pues no vamos a poder obedecer y tampoco vamos a poder enseñar. Entonces nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios todo el día, todos los días. Tenemos que buscar la dirección de Dios en la toma de decisiones, las más grandes y las más chiquitas. Nosotros no podemos hacer nada solos, necesitamos al Señor. Porque no depende de mi esfuerzo, depende de la gracia de Dios. Yo tengo que estar pegado al Señor. Entonces esto era el gran problema de ellos. No, yo ya estoy cumpliendo la ley. ¿Tú qué me vienes a enseñar, Jesús? Tú no tienes nada que venir a enseñarme. Había mucha soberbia en su corazón, mucho orgullo. Y entonces el Señor les hace ver cuál es su condición delante de Dios porque dice, pues, la justicia de ustedes, discípulos míos, alrededor estaban los fariseos oyendo y los escribas también. Ellos nunca se separaron del Señor, ellos fueron muy fieles para estarlo persiguiendo. Pero el Señor sabe que lo están oyendo, ¿verdad? Y entonces el Señor está diciendo, bueno, pues, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de estos que me están oyendo, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia aquí en todo esto? La buena noticia es que no estamos solos para cumplir la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros. Pero uno piensa, ¿cuál ley? Pues todo lo que está en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué no sacrificamos un cordero de la Pascua? Porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. ¿Por qué sí podemos entrar a nuestros templos? Porque el velo del templo se rompió cuando Cristo murió en la cruz y nos abrió el camino directo para el Padre, entrando a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra buena nueva? Bueno, que el Señor nos dejó su palabra escrita para que nosotros la estudiemos,
para que nosotros la conozcamos y para que nosotros la vivamos, para que sepamos todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, para que sepamos que el Señor no se va de nuestro lado, pero también para que conozcamos los mandamientos. Si nosotros no conocemos la ley del Señor, pues ¿cómo la vamos a obedecer? Necesitamos conocer la ley del Señor. Entonces, por ahí estoy mandando todos los días las guías para leer. Ahorita se está leyendo Proverbios. Hay que leer la palabra de Dios todos los días. No podemos creer que podemos vivir solos sin que el Señor no estuviera. ¿Para qué? Para que nuestra justicia sea mayor y para que nosotros podamos dar un buen testimonio de que todo lo que hablamos de Cristo, nosotros lo vivimos en nuestra vida. Entonces, apeguémonos a la ley del Señor, busquemos su palabra todos los días. Si ya la leíste una vez, vuélvela a leer. Si ya te sabes un texto, apréndete otro. Copia la palabra de Dios, reflexiónala, analízala, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, que nuestra obediencia dependa de la gracia del Señor y que nuestra obediencia dependa también del conocimiento que tenemos de su palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres un Dios bueno. Y tú, Padre, como un buen Padre, nos diste leyes para poderte obedecer, para poderte conocer. Y gracias, Padre Santo, porque por medio de esa ley es que llegamos a Cristo, porque la ley fue nuestra nana mientras Cristo llegaba, y Cristo ya llegó y te damos gracias por eso. Así que, Padre Santo, te rogamos que podamos ser hacedores de tu palabra, no nada más oidores, que de esta manera demos testimonio y que de esta manera enseñemos a los que no te conocen qué bueno eres, qué bueno es seguirte y qué bueno es servirte. Señor, guárdanos, Señor, y ayúdanos para que podamos tener deleite en tu palabra y deleite en la comunión contigo. Señor, gracias porque estás con nosotros, como tú prometiste, todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí nos vemos la próxima semana con el favor de nuestro Señor.